Hermanos, hoy comenzamos nuestras clases de religión. Comenzamos con nuestra primera lección acerca de el concepto, clases, necesidad, importancia y valor de la religión. Veamos el concepto de religión. Etimológicamente, la palabra religión viene del verbo latino religare, que significa ligarse, amarrarse con. Y este con, claro, entendemos es en nuestro contexto con Dios. Por tanto, la palabra religión expresa la idea de relación moral del hombre con Dios. Puede considerarse objetivamente, es decir, en sí misma, y subjetivamente, o sea, como virtud practicada por el sujeto. Considerada como objeto, religión es el conjunto de creencias, afectos, obligaciones, derechos y prácticas piadosas que ponen al hombre en relación con Dios y le lleva a conseguir la felicidad. Considerada como virtud, la religión es la virtud moral que nos inclina a tributar a Dios el culto y la reverencia que le son debidos por razón de su señorío sobre todas las cosas. Veamos ahora las clases de religión. La religión puede ser natural, sobrenatural, verdadera, falsa, monoteísta y politeísta. La religión natural es aquella que el hombre puede conocer con las solas luces de la razón y practicar con sus propias fuerzas. Su fuente de conocimiento es la razón. Esta religión universal se funda en el hecho de la creación. Consiste principalmente en la adoración de Dios y en la práctica de las virtudes morales. Propone al hombre un destino puramente natural y su finalidad mediata es la felicidad humana. La religión natural no excluye el magisterio de padres y educadores, cuando éstos enseñan lo que saben por la sola razón humana, sin el auxilio de la revelación. La religión sobrenatural posee una doctrina revelada por Dios, que la razón humana no habría podido nunca conocer. Impone deberes u obligaciones, y da medios que están fuera del alcance de nuestro modo de ser. Propone una felicidad mediata, la bienaventuranza eterna, que sin la gracia no se podría alcanzar. Esta religión se funda en el hecho de haber sido elevado el hombre desde su creación a la condición de hijo adoptivo de Dios, y establece, por lo tanto, entre el Creador y la criatura, relaciones especiales que elevan y perfeccionan la naturaleza humana. Sus fuentes de conocimiento son la revelación y la razón. Religión verdadera es la que enseña la verdad en todos sus dogmas, la que impone preceptos justos y tributa a Dios culto legítimo y digno de él, conforme a la razón y a la revelación. Religión falsa es la que profesa y enseña doctrinas erróneas, ordena preceptos injustos o rinde a Dios un culto indigno. Religión monoteísta es la que admite la existencia de un solo Dios, como el cristianismo, el judaísmo, el maometismo y la religión de los pueblos más primitivos. Religión politeísta es la que reconoce y adora a varios dioses, como son las de la India y del Asia Oriental. Todas las religiones politeístas son falsas, porque no adoran al único Dios verdadero. Y de las monoteístas, solo una es verdadera, porque la verdad es una sola. Necesidad de la religión para el individuo. Individualmente, la religión nos es necesaria porque somos criaturas de Dios por creación, e hijos de Dios y de la Iglesia por el bautismo, y porque así lo reclama nuestro mayor bien temporal y eterno. Quien no sabe religión ignora lo más importante para la vida, lo único necesario para conseguir la felicidad eterna. Toda la ciencia del cristianismo se encierra en aquellas palabras de nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de San Juan, capítulo 17, versículo 3.
La vida eterna consiste en conocerte a ti, solo Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú enviaste. Veamos ahora la necesidad de la religión para la sociedad. El hombre es por naturaleza un ser sociable. No está hecho para vivir solo, ya que por sí mismo no puede atender a todas sus necesidades corporales y espirituales. Por eso le infundió el Creador una tendencia a asociarse con sus semejantes. Pero la sociedad sin religión no puede subsistir, porque depende de Dios. Dios la conserva con sus preceptos de justicia, obediencia y caridad que ha grabado en sus corazones. Sin los mandamientos de Dios, no habría obediencia a las leyes ni a los que gobiernan en este mundo, ni éstos administrarían justicia ni serían fieles a sus compromisos. Sin religión no puede haber respeto a la propiedad, al honor, a la palabra dada, ni siquiera a la vida. Por eso, un célebre jurisconsulto, Montesquieu, decía: el hombre sin religión es un animal salvaje que no siente su fuerza sino cuando muerde y devora. Decíamos hace un momento que de las religiones monoteístas una sola es verdadera, porque la verdad es una sola. Pues bien, veamos ahora la religión verdadera. Las relaciones entre Dios y los hombres deben ser las mismas para todos en todas partes, porque no hay más que un Dios y la verdad es una sola, recordemos. Por lo tanto, no puede haber más que una religión verdadera, tanto natural como sobrenatural. Ahora bien, fuera de la religión cristiana católica, ninguna puede presentar pruebas totalmente ciertas de ser la religión revelada por Dios. Pues bien, veamos, porque aunque el judaísmo, sobre todo, y el maometismo digan que poseen revelación, poseen solo una parte de la revelación, el Antiguo Testamento. En cambio, el cristianismo católico posee la revelación de Dios completa, tanto la antigua alianza como la nueva alianza sellada con Jesucristo, donde Dios mismo en persona habla a los hombres mostrándoles su voluntad de salvación y el modo de cómo quiere ser amado y adorado. Luego, ella es la única verdadera religión, porque ha sido revelada por el mismísimo Dios en la persona de Jesucristo. Las demás religiones, como el budismo y el hinduismo, son intentos fallidos del hombre por llegar a Dios. Importancia del estudio de la religión. El estudio de la religión es el más importante de todos, porque de este conocimiento depende el saber lo que hay que creer y practicar para salvarse. Faltan pues gravemente los que descuidan aprenderla. De tanta importancia son el conocimiento y la práctica de la religión, que es lo único que nos servirá cuando al morir nos presentemos ante el Supremo Juez. Recordemos estas palabras de nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículo 52. Quien observe mi doctrina no morirá eternamente. Si no se estudia, ¿cómo se conocerá? Si no se conoce, ¿cómo se practicará? Podemos preguntarnos. Pues bien, la religión nos enseña el fin del hombre, que es conocer, amar y servir a Dios en este mundo y mediante esto gozarle en el otro. Nos enseña de dónde venimos, lo que somos y a dónde vamos. Para ver esta importancia pongamos unos ejemplos. André Marie Ampère, gran sabio católico, físico y matemático, profundamente convencido de la sublimidad e importancia de la doctrina cristiana, decía mostrando un pequeño catecismo a sus discípulos: si Sócrates hubiera conocido este librito, lo habría estudiado de rodillas. Pongamos otro ejemplo. Una señora deseosa de hacer algo por la gloria de Dios preguntó al Papa San Pío X: ¿qué cosa puedo hacer por la Iglesia? Al que el Papa le respondió escuetamente: enseñe el catecismo. Veamos ahora el valor y excelencia de la religión. La ciencia de la religión es la más noble y sublime de todas, la única que merece el nombre de sabiduría, por cuanto ella sola endereza todas las cosas al supremo fin establecido por Dios y nos procura preciosísimas ventajas. Primera ventaja: la religión es luz divina para el entendimiento y la razón,
a los que dignifica y ennoblece con verdades excelsas y nos enseña nuestro fin. Segunda ventaja, la religión da fuerzas sobrehumanas a la voluntad, haciéndola capaz de las acciones más nobles y heroicas. Es una palanca formidable para vencer los gravísimos obstáculos que se presentan en la vida ante los cuales desfallece el hombre sin religión. Tercera ventaja, consuela en la desgracia y preserva de la desesperación. Es un ancla, es un refugio de salvación en los momentos difíciles de la existencia. Cuarta ventaja, eleva el nivel de moralidad del individuo, ya que le enseña a regular sus actos libres y a cumplir sus deberes para con Dios, consigo mismo y con los demás. Quinta ventaja, es fuente de contento y alegría y felicidad, pues le enseña y recuerda dónde se halla la verdadera felicidad y qué ha de hacer para conseguirla. Viendo todo lo anterior, vemos que Dios es imprescindible para el hombre. El hombre se relaciona con Dios como el efecto con su causa. Existe entre ambos un vínculo real, fundado en el hecho de la creación. Basta que el hombre, punzado por sus extravíos o intranquilidad de conciencia, entre en sí y considere su miseria, indigencia e impotencia, para que al punto busque ansiosamente un poder superior, capaz de socorrerle y aliviarle. Este poder lo encuentra en Dios, su Creador, que se presenta a la razón humana como superior a todas las criaturas del mundo y Señor de todas ellas. Realizando este dichoso encuentro, el hombre reconoce la suprema excelencia, sabiduría y bondad de Dios. Siente su dependencia total y absoluta de Él y se ve obligado a corresponderle con el tributo de adoración. Demos ahora unos consejos prácticos a tener en cuenta respecto a la religión. Nuestra instrucción y cultura pues serían muy incompletas si al estudio de las ciencias profanas, esto es como por ejemplo las ciencias naturales, la física, química, biología, astronomía, matemáticas, lengua, literatura, etc., no añadiéramos el más importante de todos, como es el de la religión. Conviene pues que nos percatemos de la necesidad e importancia de su estudio y de su puesta en práctica para nuestra salvación. Como punto final podemos considerar algunas preguntas para motivar nuestra reflexión, como por ejemplo, ¿cuál es el concepto de religión? ¿Cuáles son las clases de religión? ¿Cuáles son los motivos que nos impulsan a estudiar la religión? ¿Cuál es la religión verdadera? ¿Cuáles son las ventajas de la religión? Y finalmente, ¿por qué Dios es imprescindible para el hombre? Próximamente la segunda lección, la revelación. Veremos el concepto, clases, posibilidad, necesidad, existencia y fuentes de la revelación. No te lo pierdas.